de la Navidad es mi historia favorita. De todas las historias de la Biblia, es mi historia favorita. Y yo siempre encuentro el reto de cómo puedo cada diciembre que nos reunimos acá, cómo puedo contarles la misma historia de una manera diferente. Porque además ustedes ya se saben la historia. Ustedes se la contaron, ustedes se las dijeron. Y yo digo, ¿cómo podemos volver a contar la historia de una manera fresca, de una manera diferente? Pero es mi historia favorita. Por ejemplo, en la Biblia lo relatan dos personas. Lo relata Lucas, la vida de Jesús de acuerdo a Lucas, y también lo relata Mateo. Lucas de una perspectiva un poco de María, Mateo es un poco una perspectiva de José. Y quiero el día de hoy que veamos la perspectiva o arrancar con la perspectiva de la historia de Mateo. Pero quiero que comencemos desde el principio, porque uno siempre empieza en Mateo capítulo 2 y uno se salta el capítulo 1 de Mateo. Y quiero que comencemos con el primer versículo del capítulo 1 de Mateo para tratar de entender verdaderamente la historia de Navidad. ¿Por qué no lo saltamos? Porque el capítulo 1 de Mateo dice: tabla genealógica de Jesús el Mesías, hijo de Dios, hijo de David, hijo de Abraham. Y eso a nosotros nos aburre. Tabla genealógica. ¿Cuántos están en las tablas genealógicas de la Biblia? Dice, ¿para qué? Ay, hay dos, tres. Hay unos que ni leen la Biblia y por eso no se la saltan, no se preocupen. Ok, pero lo que hace más interesante es si lo lees en griego, que dice Biblios, Génesis, Jesús, Cristo, Yehú, David, Yehú, Abraham. Discúlpenme el acento, pero eso es lo que dice. Eso es lo que dice en griego. Y tal vez tú dices, eso es griego para mí, pero tal vez hay algunas palabras que puedes reconocer. Como por ejemplo, la palabra Biblios, que es de la palabra Biblia, que es donde tenemos nuestra Biblia, que significa libros. Eso es lo que dice Biblios. Ahora, la segunda palabra que reconocemos es la palabra Genesis, que es la palabra Génesis, que significa comienzo. Significa comienzo. Es decir, que Mateo está empezando y está diciendo, este es el libro de los comienzos. Esto es el libro de los comienzos. Mateo está diciendo que esta historia que él va a empezar a contar, la historia que nosotros leemos del pesebre, la historia de María y José, de los sabios de Oriente, de todo eso que ocurre, de los pastores que ven los ángeles, que es una historia de un nuevo comienzo. Yo creo que tú te imagines a un judío del primer siglo sentado en su iglesia, escuchando por primera vez a alguien leer el libro de Mateo. Y ellos leían algo que se conoce como la Septuaginta, que es un libro. El lenguaje oficial en ese momento era griego. Y ellos tradujeron de hebreo a griego la Biblia. Y el libro de Génesis empieza diciendo lo siguiente. Empieza diciendo Biblius Genesis, en griego. Pero ahora escuchan Biblius Genesis, Jesus Christ. El libro de Génesis por Jesús. Porque Jesús nos está dando un nuevo comienzo. Porque la historia de Navidad es una historia de nuevos comienzos. Y hay tres títulos que creo que son importantes mencionar, porque dice Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos con cada uno. Mesías es esa persona esperada. Por años ellos venían esperando a ese ungido, a ese Mesías, la palabra Mesías ellos ponen Cristo, pero realmente es una traducción del ungido o del Mesías. Alguien que los iba a liberar a ellos de la opresión. Ellos han estado en opresión por mucho tiempo. Y hay una profecía, hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que dicen, va a venir alguien que los va a liberar. Y él dice, Jesús es el Mesías, ese que están esperando. Ahora ese Mesías que estaban esperando, me lleva a lo segundo, tenía que ser descendiente de David por una promesa que Dios le dio a David. Pero tenía que ser judío puro, y por eso tenía que descender de Abraham. En una sola frase, la introducción, la primera línea que Mateo nos da, nos está dejando saber que Jesús es el clímax máximo de la historia de Israel. Es el clímax máximo de la historia de la humanidad. Cuando tú te lees todo el Antiguo Testamento, al final del Antiguo Testamento, la historia final del Antiguo Testamento queda inconclusa, queda en suspenso, queda como un cliffhanger, como ¿qué va a pasar? Tenemos que esperar a alguien. Queda como un gran continuará. Y Mateo nos dice que ese que tanto estamos esperando, que ese es Jesús. Que ese es Jesús y esta es la historia de nuevos comienzos. Ahora, lo interesante es lo otro que hace Mateo enseguida después de eso. Lee la genealogía de Jesús, lo cual a nosotros nos parece aburridísimo. Y hoy la vamos a leer. Toda. Porque si no, nunca la leerías. Porque tú te la saltas en tu casa. Entonces la vamos a leer toda, ¿ok? Voy a tratar de ir lo más rápido posible. La vamos a leer toda. ¿La van a leer conmigo? Vamos a leerla toda. Toda la genealogía de Jesús. Porque hay una razón por la cual está esta genealogía. Y la genealogía dice así. Abraham fue padre de Isaac y ya a algunos de ustedes les dio sueño.
Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá, padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Hezrón. Hezrón, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Naasón. Naasón, padre de Salmón. Salmón, padre de Buz, cuya madre fue Rahab. Buz fue el padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed, el padre de Isaí. E Isaí, el padre de David. ¿Cuántos ya se sienten en Navidad? No te sientes como noche de paz. Todavía no te sientes en Navidad. No te sientes, porque esa es la historia de la Navidad. Todavía no te sientes en nada. Continúa. Y dice, David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón, el padre de Roboam. Roboam, el padre de Abías. Abías, el padre de Asá. Asá, el padre de Josafat. Josafat, el padre de Joram. Joram, el padre de Usías. Usías, el padre de Jotán. Jotán, el padre de Acaz. Acaz, el padre de Ezequías. Ezequías, el padre de Manasés. Manasés, el padre de Amón. Amón, el padre de Osías. Osías, el padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. A que ahora sí te sientes en Navidad. ¿Todavía no te sientes en Navidad? ¿No te parece la historia de Navidad? ¿Todavía no es Navidad? ¿Muy gringo todavía? Continuamos, dice, después de la deportación de Babilonia, porque sigue, después de la deportación de Babilonia, dice, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel el padre de Zorobabel, Zorobabel el padre de Abiud, Abiud el padre de Eliaquín, Eliaquín el padre de Azor, Azor el padre de Sadoc, Sadoc el padre de Aquín, Aquín el padre de Eliud, Eliud el padre, tú nunca habías leído esto en tu vida, de Eleazar, Eleazar el padre de Matán, Matán el padre de Jacob. Espérate, ya estamos llegando, ya casi llegamos, ya casi terminamos. Dice Jacob el padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Ahora sí es Navidad. Eso, dile al de al lado, dile feliz Navidad. Dile feliz Navidad, próspero año y felicidad. Pero ahí no termina, porque después dice lo siguiente, dice, así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación de Babilonia hasta el Cristo. ¿Cuántos de ustedes han leído esto y lo que han pensado es no me importa, 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 no me importa? ¿Cuántos han dicho? A mí eso no me importa. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué Mateo puso eso? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que nosotros venimos de una cultura individualista, de una cultura de comunidad. Nosotros venimos de una cultura, y más cuando nos mudamos a este país, los 3 países más individualistas del mundo, los únicos que se mueven en individualismo son los Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña. La cultura se mueve en individualismo. Nuestros países de donde venimos, de Venezuela o de Colombia o de Puerto Rico, los países hispanos, de alguna manera tenemos esta cultura de comunidad, de familia, de un apellido, de un nombre, de que somos juntos, de que juntos creamos un algo. Ahora, con el tiempo, las generaciones nos hemos mudado para acá y hemos perdido un poco eso. Por ejemplo, mi papá tiene un árbol genealógico en un lugar que se llama Mi Sitio Familiar, donde va no sé cuántas generaciones. Ha llegado hasta 1700 para encontrar nuestros orígenes. Un tío de mi mamá, un tío abuelo mío, se puso a investigar de dónde venía nuestro apellido Morín y empezó a ver, y viene de España un montón de cosas. Pero nosotros hemos perdido eso. Y para nosotros no es emocionante leer esto, pero para la cultura judía es extremadamente emocionante. Porque ellos, escúchame bien, ellos son una cultura de comunidad y para ellos es importante de dónde vienes. Para nosotros es aburrido, pero para ellos leer esta genealogía hay cierta emoción. Hay cierto de dónde viene, cuál es su origen, de dónde viene esta persona. Uno de los comentaristas del Nuevo Testamento, de mis favoritos, y es un historiador, N.T. Wright, él lo dice de esta manera. Dice, esta genealogía es equivalente, dice, cuando ellos estaban leyendo la genealogía en el primer siglo por primera vez, dice, es equivalente a un redoble de tambores, a una fanfarria de trompetas, a un pregonero llamando la atención, como a una gran procesión. Vemos a los primeros personajes pasando, luego vemos a los de la mitad, pero nuestros ojos están buscando y esperando con ansias poder ver a aquel que viene en la mayor posición o en la posición más alta de honor. Y es a ese al que está hasta el final. Es como una procesión que van nombrando a cada uno de ellos, y tú te empiezas a emocionar porque tú quieres ver cuál es el final, quién es esa persona. Mira, esta semana pasada
El jueves fue el cumpleaños, fuimos por el cumpleaños de mi sobrino Ethan, fuimos a Orlando, estuvimos jueves y viernes en Orlando. Y estuvimos ahí y Mateo y yo nos tomamos una foto con Santa. Aunque eso no tiene nada que ver, pero yo siempre me quería tomar una foto con el Santa de Disney. Estábamos en Magic Kingdom y Mateo nunca se tomaba fotos con Santa, pero estaba emocionado porque le parecía muy gracioso que yo me quería tomar una foto con Santa. Pero pasó algo bien curioso, y es que por diferentes razones que no vienen al caso, salimos bien tarde del parque. Magic Kingdom en esta época cierra a las 8 de la noche, tienen los fuegos artificiales. Y yo le pregunté a una muchacha, ¿por qué cierran a las 8? Y dice, porque a las 9 tenemos el Big Christmas Celebration, la gran celebración de Navidad. Y personas pagan $200 para entrar de 9 a 1 de la mañana, para ver el parque todo alumbrado en la noche, montarse en los rides y ver el famoso parade de Navidad que tiene Disney, que solo lo pasan a esa hora. Solo ocurre en esa hora de la noche. Y nosotros estábamos saliendo y eran como las 9:30 y estaba el parade y nos dejaron quedarnos. No pagamos los $200, pero nos dejaron quedarnos y estábamos viendo el parade y mis hijos estaban emocionados y el primero que salió fue Mickey y ahí está Coco y estábamos celebrando y estábamos todos emocionados. También Chachi se lo estaba disfrutando, hicieron nieve artificial. Es una cosa y el parade va lentísimo. Yo ya me quería ir y decir, estos tipos sí se tardan. Porque la gente ha pagado $200 solo para ver eso. Es lo único diferente que hay. Y tú vas viendo el parade y si ya pasó Mickey, tú dices, ¿quién es el que está al final? ¿Quién es el que viene después? Y al final, ¿quién venía? Venía Santa. Todo el mundo estaba esperando a Santa. O sea, cuando tú lees la genealogía y ellos escuchan todas estas genealogías, para ellos es como, ¿quién es ese que viene primero? ¿Quién es ese que viene? ¿Quién es ese que van a nombrar? ¿Quién es esa persona que va a estar? Míralo de esta persona. Para ellos, esta apertura de la genealogía es el equivalente, escúchame bien, para nosotros, ellos están esperando saber quién es la persona que va a nombrar, cuál es la emoción. Escúchame, para ellos es el equivalente a ver la escena inicial o el opening scene de una película de los Avengers, que siempre comienza con algo de acción. Siempre comienza con algo, ellos no hacen un crescendo, vamos a desarrollar un carácter. No, siempre es algo de acción. O la película de Misión Imposible. Sí, es que tienen todas estas escenas de acción conectadas con lo que está pasando. Hay conexiones entre las escenas que están diciendo y las imágenes que están diciendo. Tú no sabes cuáles son las conexiones, pero ahí están. Para ellos eso era lo que era la genealogía. La manera en que lo dice otro de mis teólogos favoritos, su nombre es el Dr. Tim Mackey, lo dice de esta manera. Para un lector de Israel en Israel antiguo, dice, las genealogías eran mucho más que un árbol genealógico. Es una forma corta de volver a contar la historia. Las genealogías estaban supuestas a activar o a despertar conexiones mentales y relatos colectivos o historias colectivas que están profundamente arraigados en la cultura hebrea. ¿Cuántos aquí son judíos? Levanta la mano. Ninguno. Entonces tú no entiendes ninguna de esas historias. Por eso es que no es emocionante para ti. Pero cada uno de esos nombres tiene una historia y conecta con ellos. Hay unas conexiones, hay unos enlaces, hay unos links que por eso él abre. Créeme que la genealogía era lo más emocionante al principio cuando ellos lo leían. Para nosotros es aburrido, pero para ellos no. Y el día de hoy, por cuestión de tiempo, quiero nombrarte 3 de estas conexiones que hay. 3 de estas conexiones. Y después al final vamos a buscar 2 aplicaciones. Pero quiero mostrarte 3 de estas conexiones. Ahora, los próximos 10 minutos me voy a poner en un nerd de la Biblia, así que quiero que estés conmigo. Porque me voy a meter en cosas, pero después, créeme, que lo que vamos a ver puede transformar tu vida. Cuando vemos la genealogía al principio, está clarita, ¿verdad? Cuando la vemos, al principio lo que vemos, tú y yo leemos porque no entendemos todas estas conexiones, decimos, ok, lo que Mateo está haciendo es que está conectando a Jesús con David y a David con Abraham. Pero hay cosas más profundas, porque hay conexiones, porque hay link, porque hay historia. Por ejemplo, me llama la atención las personas que están en la genealogía. Por ejemplo, hay un hombre llamado Jacob, que es un mentiroso y es un tramposo. Que es una persona que le está haciendo, toda su vida estuvo haciendo trampa y toda su vida estuvo diciendo mentiras. Es más, el nombre de Jacob significa usurpador, aquel que roba el lugar. Y tú dices, ¿por qué Jacob está en la genealogía de aquel que sería realeza, de aquel que sería el rey, de aquel que estamos esperando? ¿Por qué meter a Jacob ahí? No solo eso, luego tienes a este hombre llamado David, que es un adúltero y un asesino. Tú dices, ¿y por qué David está ahí? ¿Por qué David está ahí? Y luego te mueves y dice, y hay un hombre llamado Roboam,
Era Roboam. ¿Sabes qué hacía Roboam? Roboam se malgastó todo. Fue un rey en Israel que se malgastó todo el dinero de Israel. Todas las riquezas se las gastó. Fue un corrupto, abusó de poder, abusó de todo. Y está en la genealogía. Si yo fuera a hacer mi genealogía, yo lo borraría a él. Pero Mateo lo deja. Mateo lo deja. Porque de alguna manera en todos nosotros hay algo de Jacob, hay algo de David. Y hay algo de Roboam. Sí, pero cuando tú esperas la genealogía de alguien que es realeza, de alguien que estamos esperando, de aquel que nos va a liberar, tú esperas una genealogía de realeza, como The Crown. ¿Cuántos aquí se ven The Crown? Yo no me veo The Crown, pero mi esposa se la ve. Me dice que es buenísima. Es la historia de la reina Elizabeth de Inglaterra y todo, y cómo llegó. Y es como un documental, novela. Y escuché, preparándome para esto, que en la temporada 4 hay un momento donde ella le dice al príncipe Charles, le dice, no te divorcies de la princesa Diana. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, porque la pureza de nuestra sangre o de nuestra realeza corre peligro. Si te divorcias van a empezar a hablar mal de nosotros. Si ves, de eso se trata las genealogías. La genealogía se trata, vamos a poner a las personas más puras, vamos a aparentar, vamos a poner a las personas que mejor se ven, para que se vea bonito. Pero cuando tú lees la genealogía de Jesús, no son los más puros, no parece un parade de Disney. ¿Sabes qué parece? Cuando tú lees la genealogía de Jesús completa, en vez de parecer algo de The Crown, parece algo de... ¿Qué pasa el desgraciado? De Laura en América. Porque todos parecen unos desgraciados. Tú dicen, ¿qué? O sea, Jacob el desgraciado, ¿qué pasa? Roab, ¿qué pasa el desgraciado? David el adúltero, que pareciera... Son todas historias escandalosas. Historias de ladrones, de tramposos, de mentirosos. Porque nos están imitando a nosotros, porque en nosotros hay algo de Jacob, hay algo de David, y hay algo de Roboam. Hay algo. Y es como si nos está invitando. Como nos está diciendo, esta historia es para todos. Esta historia que estoy a punto de contar tiene que ver con todos. Ahora, hay otras cosas que me llaman la atención. Esa es la primera conexión. Ahora, la segunda conexión es que en esta genealogía ocurre algo que no ocurre en ninguna otra genealogía bíblica. No se osaba por el tipo de cultura que es. Y es que en esta genealogía se mencionan 4 mujeres. Las mujeres no se mencionan en genealogía, ni mucho menos en genealogías de realeza o del Mesías que estamos esperando. No se mencionan. Y se mencionan 4 mujeres. Ahora, en Israel, en hebreo, en los judíos, hay 4 mujeres que son las más importantes. Sara, la esposa de Abraham. Rebeca, Raquel y Lea. Ellas se les conoce como las madres de Israel, las matriarcas de Israel. Israel salió de ellas. Pero ninguna de ellas es mencionada en la genealogía. Mateo escoge 4 mujeres bien particulares. Escoge a las siguientes 4. A Tamar, a Rahab, a Ruth y a la esposa de Urías, que qué habrá hecho que ni el nombre quieren mencionar. Ahora, un poco para que entiendas quiénes son estas personas. Tamar era una cananita. Y la historia de Tamar, léetela en tu casa, está en Génesis capítulo 33. Por cierto, ninguna de ellas era judía. Ninguna. Eran gentiles. El equivalente para que tú y yo entendamos, eran no cristianos. No son de los que se portan bien. Tamar, ¿quieres saber la historia de Tamar? Te la cuento rapidito, léetela en tu casa, es buenísima. Te lo digo que si Hollywood agarra esto, se hace millonario. Esta es la historia de Tamar. Tamar está casada con un judío y su esposo fallece. Y su suegro se niega a darle a su hijo menor en matrimonio para que le dé un hijo, porque eso es lo que la tradición decía. Y como su suegro se negó a darle el hijo menor para hacer eso, porque como ella no era judía, ella se disfraza de prostituta y se pone a la entrada del pueblo, y cuando llega el suegro, seduce al suegro, se acuesta con el suegro y queda embarazada del suegro. Imagínate a tu suegro. Páralo ahí, no sigues. Eso es lo que hace. Escúchame bien. Y está en la genealogía de Jesús. Ahora, ¿y qué decimos de Rahab? Rahab era una prostituta, también cananita, en Jericó. Su trabajo es prostitución y en Jericó. Y ayudó a los espías de Josué a poder cruzar. Pero escúchame bien, su trabajo es que era una prostituta. No es ni siquiera judía, no hace más nada. Se menciona bien poquitico en la Biblia. Escúchame bien. Y Mateo la pone aquí.
Ahora, si esto te parece un escándalo, Ruth. Ahora, nosotros decimos Ruth, pero Ruth, Boaz, y el amor y la cosa. Y lo que no entendemos es que Ruth es una moabita. Es no judía. Ahora, ¿sabes dónde salen los moabitas? ¿No sabes dónde salen los moabitas? Lot, ¿sabes la historia de Lot? ¿Sí la has escuchado o no? ¿Lo has esta historia que Sodoma y Gomorra? ¿Se ha escuchado Sodoma y Gomorra? Ah, eso sí lo han escuchado. Ahora, Sodoma y Gomorra, cuando Dios estaba destruyendo Sodoma y Gomorra, Dios le dice a Lot, ¿sabes qué? Que tu esposa no miren ustedes para atrás porque se convierten en sal. Y la esposa de Lot, eso tiene toda una enseñanza, pero la esposa de Lot miró para atrás y se convirtió en sal. Y ellos pensaron, una estatua de sal, y ellos pensaron que el mundo se había acabado. ¿Y sabes qué hicieron esa noche? Se emborracha Lot con sus 2 hijas, tienen relaciones y las embaraza. Y de una de esas hijas salen los moabitas, que es donde sale Ruth, de una relación de incesto. Y está en la genealogía. ¿Todavía te parece aburrida? Y después está la esposa de Urías, que no ¿se acuerdan de Betsabé con David? Esa es la esposa de Urías. Que hay gente que dice que fue David o que fue ella que lo sedujo, en realidad no se sabe. Hay quienes que mencionan, que no mencionan el nombre de ella porque es muy vergonzoso para el rey David, pero hay otros que dicen, y yo me inclino mucho más a eso, que lo conecta con Urías porque Urías es un hiita, él no es judío, y la conexión de todas estas mujeres es que ninguna de ellas era judía. ¿Qué nos está diciendo Mateo? Que esta historia que está a punto de contarte es para buenos, es para malos. Es para aquellos que estamos bien, es para aquellos que estamos rotos, es para santos, es para pecadores. Es para hombres, es para mujeres, es para judíos, para no judíos, es para cristianos, es para no cristianos. Esta historia de nuevo comienzo es para todos. Y Él nos está invitando a esta historia, con esta primera escena. Eso es lo segundo que quería mostrarte. Ahora, lo tercero es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y es que, ¿alguna vez tú has leído esta parte que dice... Así que hubo 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones de David hasta Babilonia y 14 generaciones de la deportación hasta Cristo. Y tú dices, ahí hay algo, pero no sé qué es y me da flojera buscarlo. Dice, o sea, el hecho de que es 14, ahí hay algo. Pero, ay, qué flojera. Pero hay algo, sigamos, porque ya me dio sueño. ¿Les ha pasado eso? Voy a tratar de explicártelo. Y es lo siguiente. En el hebreo, cada letra es muy, muy importante. Y a cada letra se le asigna un valor numérico. Tiene un valor numérico. Cada letra tiene un valor numérico. Y cada palabra, y las palabras tienen valores numéricos. Tienen significado de valores numéricos y tienen significado según el valor numérico. Te voy a hacer un ejemplo para que tú lo veas en español, para que lo entendamos, y luego lo vamos a llevar a hebreo. Y así hacemos un poquito de matemática para los que se están durmiendo con esto de la genealogía. La palabra ego en español sería A, B, C, D, E. ¿Qué número sería? El 5. La palabra G sería el 7 y la palabra O sería el 15 por la letra 15. Y si las sumamos todas, ¿cuánto da? 27. 27. ¿Ok? ¿Entendemos? En hebreo es exactamente lo mismo. Y el número 14 es el número de David. Acuérdate que David están esperando. Pero, ¿cuál es el número de David? A ver, te muestro. En hebreo antiguo no se escriben las vocales, solamente las consonantes. DVD no es un DVD player, sino así ellos identificaban el nombre de David. Presta atención. La letra D en el alfabeto de ellos es el número 4, la letra B es el número 6 y la letra D otra vez el número 4. Y si la sumamos, hagan la suma, 14. Y dice 14. Escúchame bien, Mateo escribió para judíos y ellos están esperando que la persona, el Mesías que viene a liberarnos, escúchame bien, viene de David. Y él dice 14 generaciones, 14 grupos, 14, y son 14, y pone David. David es mencionado varias veces. Al principio se menciona una vez. Al final se menciona 2 veces. Y en la mitad se menciona una vez. Y en la lista es el número 14. Como que Mateo tuvo ayuda. 14. Les está diciendo, este es el que están esperando. Ahora, el número 14 es 2 veces ¿qué número?
Y 7 es número de comienzo, es un nuevo comienzo. El número 7 también es número de veracidad en la Biblia. ¿Qué significa veracidad? En la tradición judía se necesitan 2 testigos para certificar que lo que estás hablando es verdad. Y por eso hace 7 y 7, 14. Dice, todos estos que estoy mencionando testifican del que les estoy hablando es el que estamos esperando. Pero tal vez la que más me gusta es una profecía que estaba resurgiendo nuevamente en esa época, que está en Daniel capítulo 9, cuando ellos estaban esclavizados en Babilonia. Dios les dice, o Daniel les dice, que van a estar esclavizados, van a estar en el exilio, viviendo lo que están viviendo, 70 veces 7. Eso se puede traducir como 7 periodos de 7 o 7 semanas. El número 7 para ellos, créeme, en la Biblia tiene muchísimo significado. Por ejemplo, ellos trabajan 6 días a la semana y el número 7 que dice Dios que hay que descansar. Cada 6 años, ellos el 7º año es el año de descanso de la tierra. No siembran, no cosechan, no hacen nada. Y 7 veces 7 años, cada 49 años tienen algo que se llama, escúcheme bien, el año de jubileo. En el año 50 se perdonan todas las deudas. En el año 50 todas las tierras perdidas son revueltas a sus dueños nuevamente. Es un reset de la economía, es un reset de la sociedad. Están mucho más avanzados que todos nosotros. Porque está saliendo una nueva generación y está dando una nueva oportunidad de comienzo. Lo que se conoce como el año de jubileo. Ahora, cuando en la profecía Daniel menciona 70 veces 7, no está diciendo que son 490 años. Está diciendo que va a pasar mucho tiempo, que son 7 periodos de 7, que no va a ocurrir en 3 meses, que no va a ocurrir en 3 semanas, que son 7 periodos de 7, 7 periodos de 7. Ahora, lo que hacía que la profecía estuviera ahí a flor de piel es que desde que se dio la profecía, al momento que están haciendo Jesús, han pasado 490 años. Y todos ellos están así. ¿Y qué hace Mateo? Mateo no solamente hace los años, sino agarra genealogías para dividirlas en grupos de 7. Y esto es lo que él hace. 3 grupos de 14, que son 6 grupos de ¿cuánto? O sea, que Jesús está inaugurando el 7º grupo de 7. Jesús está inaugurando lo que se llama el año de jubileo. Por eso se para en una sinagoga, él más adelante dice, yo vengo a declarar el año favorable de Dios. Esta historia es una historia del favor de Dios en tu vida. Ahora, Mateo, para hacer esto, él tuvo que editar un poquito. Él tuvo que quitar unos nombres y poner otros para que le sumara 14. Eso no es fake news. No hay que llamar a CNN ni a Fox ni nada. Eso se hacía. Eso la gente lo hacía. Ahora, en la primera lista, cuéntalas. Hay 14 padres. En la segunda lista, hay 14 padres. En la tercera lista, hay 13. Y termina diciendo, Jacob, el padre de José, y uno espera que diga José, el padre de... Pero no dice eso. Dice, Jacob, el padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, que te deja con la pregunta, ¿y quién es el padre de Jesús? ¿Quién es el padre número 14? ¿Quién es? Ven la próxima semana y te dejo saber quién es. Pero ellos se quedan con la pregunta, ¿quién es? ¿Quién es? Y Mateo hace todo esto para decirnos que Jesús es más que el Mesías que estamos esperando. Que Jesús es más que aquel prometido en esa promesa de Daniel. Escúchame bien, que Jesús viniendo es Emmanuel, Dios con nosotros. Que Él es mucho, mucho más. Que es mucho más que la promesa para Israel, es la promesa para el mundo entero. Es Dios con nosotros. Eso es lo que nos está diciendo todo esto para decirnos eso. Ahora, ¿cómo conecta esto con nosotros? Porque yo siempre cuando preparo una enseñanza, a veces siento que mi trabajo es cómo cerrar el gap que hay o el espacio que hay entre donde estamos viviendo y el momento en que esto se escribió. Estamos separados geográficamente, estamos separados culturalmente, estamos separados en el lenguaje, en el idioma, estamos separados por años. Y muchas veces yo tengo que ir hasta allá y llevarnos y meternos en ese mundo, pero luego tengo que traer eso de regreso para acá para decir, ¿qué significa eso para nosotros? ¿De qué me sirve saber eso? Y hay 2 cosas que tal vez son las más importantes para mí. Hay muchas, tienen muchos significados, pero hay 2 que son tal vez las más importantes para mí.
La primera, entender que esta es una historia de incomodidad y de inconveniencia. Escúchame bien, que para Dios fue un inconveniente venir a rescatarnos. Que Dios se incomodó, que fue inconveniente. Que para Dios fue incómodo hacerse un bebé. Que para Dios fue incómodo aprender a gatear, aprender a caminar y aprender a hablar. Escúchame esto. Aquel que todo lo sabe tuvo que aprender. Que para Dios fue incómodo que lo traicionaran, que fue inconveniente. Que para Dios fue incómodo que lo clavaran en una cruz. Para Él fue incómodo. Es inconveniente, es una historia de un amor que está dispuesto a ser incomodado para amar. ¿Cuánto nos amó Dios a nosotros? Que se incomodó para estar aquí. ¿Sabes qué me enseña eso? Y nos enseña a nosotros que el amor comienza donde termina la conveniencia. Que el amor comienza donde termina la comodidad. Que si tú quieres verdaderamente amar a alguien, en el momento que te incomoda y continúas expresando amor, eso es amor. Los papás que estamos aquí sabemos lo que es eso. Esas noches de madrugada teniendo que alimentar a tu hijo cada 4 horas. ¿Por qué lo haces? Por amor. Estás dispuesto a incomodarte por amor. Cambiar los pañales. ¿Por qué lo haces? Por amor. Estás dispuesto a incomodarte. Llevarlos al colegio todos los días. O cuando tienes todo listo, cuando tienes todo preparado y te sientas a ver tu juego de básquet, algo ocurre donde tu hijo de 8 años como Nico te dice: papi, ven a jugar ping pong conmigo. Y tú estás cansado y dejas todo para ir a jugar con él. ¿Sabes por qué lo hago? ¿Sabes por qué tú lo haces? Por la misma razón que Dios lo hizo. Por amor. Porque el amor comienza en el momento que nos empezamos a incomodar. Y en esta época de Navidad estamos empezando. Tal vez una de las aplicaciones que nos tenemos que llevar es: déjate incomodar para que puedas empezar a amar. Déjate incomodar. Porque Dios dice que lo que por gracia recibimos, por gracia debemos dar. Y si nosotros hemos recibido ese amor que Dios se incomodó por nosotros, por amor, debemos incomodarnos por los demás. Déjate incomodar. Y muestra el amor a las personas. Cuando estés en el centro comercial y te quiten el parqueo, se lo cedes. Déjate incomodar. Déjate incomodar. Déjate incomodar, hombre, que estás acá cuando tu esposa te dice que le ayudas a poner arbolito y a ti no te gusta eso. Déjate incomodar. Esposa que estás acá, déjate incomodar cuando tu esposa te diga: vamos a ver Duro de Matar, que es mi película favorita de Navidad. Y tú dices: eso no tiene nada que ver con Navidad. Déjate incomodar. Déjate incomodar por esas personas que están alrededor tuyo. Déjate incomodar. Porque ahí es donde empieza el amor. Porque esa es la historia de Navidad. Un Dios que se incomodó para amarnos. Pero tal vez la más importante y la que más acomoda mi corazón es que nosotros somos parte de la historia de Jesús. Cuando tú lees nombres como Rahab, Jacob, Roboam, que son parte de la historia, es como si Mateo nos está diciendo: Jesús nos está invitando a su historia. Podemos ser parte de ella, porque Él no hace sección de personas. Él nos está invitando a ser parte de su historia. ¿Sabes que los sociólogos dicen que nosotros vivimos por historias? Nosotros vivimos, nuestro estilo de vida es de acuerdo a libretos que hemos creído, historias que nos han dicho. Por ejemplo, ellos dicen que todos los ismos, el socialismo, el capitalismo, el feminismo, el machismo, son historias que nos han contado, que hemos adaptado en nuestra vida. Son maneras en que hemos de alguna manera buscado cómo explicar la realidad de la experiencia humana, y hemos creado una historia que hemos creído, y ese libreto es lo que define nuestra vida, cómo vivimos y quiénes somos. Y Mateo nos está diciendo: esta es la historia original, este es el libreto que tienes que creer, esta es la historia de Jesús. Te invito a que seas parte de esa historia. No haya sección de personas. La persona es: ¿qué historia vas a creer? ¿Vas a creer la historia de que el éxito, el mucho dinero y la fama es lo que me da? ¿O vas a creer la historia de Jesús?
Sí, nosotros por lo general lo que queremos hacer es que queremos jalar a Jesús a nuestra historia. No queremos ir a la historia que Jesús nos está invitando. Nosotros queremos a Jesús el psicólogo que nos ayude cuando estamos en momentos difíciles. Al Jesús gurú de autoayuda que nos ayude con nuestros planes y con nuestra historia. Es agarrar a Jesús y decirle, vente para mi historia y apoya mi historia. Y Jesús no nos invita a eso. Jesús nos invita a que nos hagamos parte de su historia. Que abracemos su historia, no como un papel de protagonista, sino como actores de reparto. En la mejor historia, la historia de nuevos comienzos.